A ver, son las 8:52, casi 53. Hagamos una primera vuelta y después vamos al corte y le dedicamos el segundo bloque a lo del presidente. Carolina. Em, bueno, primero yo felicitar a la radio por tener esta entrevista, porque tuvieron una hora el presidente, es como récord mundial. Pero se pasó por muchos temas y yo creo que hubo muchas afirmaciones por parte de él que van a dar lugar a debate. Y yo aquí quiero traer algunas que me parecen, digamos, urgentes. Yo quisiera, me gustaría mucho, después de escuchar una entrevista presidencial de esa extensión, que quedara un mensaje, no sé, donde nos podamos encontrar, donde haya una invitación, pero creo que el presidente con un tono muy amable, porque él no es agresivo, no es polémico, pero hace unas afirmaciones que son muy complejas y que no tienen fundamento alguno. Tener al presidente de la República, que hoy día es la máxima autoridad del país, diciendo que son falsos los datos de la CACEN, que no es verdad que bajó la pobreza, que esto está inflado con subsidios. Los subsidios no son mentiras, los subsidios son políticas públicas para resolver injusticias, inequidades, faltas de oportunidades que hay en la sociedad. Y que además el ministro de Hacienda tiene unos elementos que ha demostrado que hay una serie de distorsiones. ¿Qué elementos? La CACEN es el instrumento más archicontrolado que tenemos en Chile. Tiene panel de expertos, cada vez que hay una observación se hacen correcciones, cada vez que hay un cambio se revisa toda la serie hacia atrás. O sea, hoy día no tiene realmente ningún cuestionamiento serio. Entonces, que se pare la máxima autoridad del país, que ponga en duda cuál es el diagnóstico social de Chile, en una cosa en que como país sí hemos logrado resultados. Entonces, tenemos muchos desafíos tremendos, o sea, una gran desigualdad, tenemos desempleo, pero es que no inventemos que es verdad, que no es verdad que hemos reducido la pobreza. ¿Para qué? ¿Para qué poner en duda y hacer de la fe pública, digamos, algo más débil? No entiendo cuál es la lógica de eso y lo encuentro muy preocupante, porque yo me imagino que un presidente que se sienta en un estudio a decir algo, tiene asesores que lo han chequeado, tiene equipos que le han dicho, dígalo presidente, está bien, eso tiene fundamento, lo vamos a poder defender. En la tarde va a poder demostrar. Lo mismo en materia de seguridad. Que se siente que el presidente diga que ahora sí hay sentido de urgencia en seguridad. O sea, el sentido de urgencia que hubo en el gobierno anterior es tal que si no se reconoce, el problema no es que no se le reconozca al gobierno anterior. Si yo entiendo que hay diferencias políticas y uno no espera buenas palabras, digamos. El problema es que cuando se parte de malos diagnósticos se cometen errores. Entonces aquí el presidente ha venido a decir que es necesaria una reforma constitucional para tener un régimen de alta seguridad para las personas, los presos, digamos, de mayor compromiso criminal. Bueno, yo creo que comete ese error porque tiene un juicio, un prejuicio de lo que pasó en el gobierno anterior que lo hace no ver la realidad. En el gobierno anterior se echó a andar la primera cárcel de alta seguridad que tenemos, que se construyó antes efectivamente, pero partió su funcionamiento en 2023. Durante el gobierno anterior, las plazas de alta seguridad pasaron de 300 a 700. Se echó a andar un régimen que implica lo que él dijo que no se podía, hoy día se hace en Chile. Se hace la cárcel de alta seguridad, se hace en Antofagasta, se hace en Concepción, los presos tienen uniforme, los presos se les visita solo por locutorio, tienen restringidas las encomiendas, tienen solo 2 horas de patio, son atendidos además con una capacitación especial que tuvieron los gendarmes y hay en el Parlamento una ley para crear una unidad especializada de alta seguridad. Además, en esa etapa se creó una flota de vehículos de traslados de alta seguridad para evitar estas cosas de intercepciones que los rescatan en el camino. Entonces, no es verdad que necesitamos una reforma constitucional para tener un régimen de alta seguridad. Hoy día lo tenemos y está funcionando. Entonces, vamos a gastar energía en algo que no es donde nos aprieta el zapato. ¿Dónde aprieta el zapato? Es que falta capacidad carcelaria. Es que hay que fortalecer Gendarmería, darle más recursos, tramitar este proyecto que crea esta unidad, entregar más preparación a los gendarmes. Entonces, yo pediría, estamos partiendo un gobierno, pediría que haya una corrección en este estilo. Que no pongan a la autoridad a hacer afirmaciones que desaniman, por eso el país está desmoralizado, porque viene una autoridad y dice, no, mire, todo esto que bajamos la pobreza no es verdad. Entonces, no solo somos más pobres de lo que creemos y los anteriores eran todos mentirosos. Eso trae pesimismo, eso trae muy una baja de la autoestima como país. María José.
A ver, varias cosas. No sé si alcance a hacerlas aquí, tenemos que continuar después. Pero Sí, no, por supuesto. Sí, a ver. Pero lo primero, cuando la Carolina dice que la entrevista, ¿no es cierto?, habla de, o debería plantear, y no lo hizo, lugares donde nos podamos encontrar, yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque la pregunta es, ¿quiénes se pueden encontrar en esta entrevista o quiénes no se pueden encontrar? Entonces, que ciertos sectores políticos que están en veredas opuestas no se puedan encontrar en una entrevista, bueno, me parece, ¿no es cierto?, en cierto sentido esperable. Lo que sí creo es que esta entrevista deja muy en clara algunas cosas. Lo primero son los énfasis, y esos énfasis son exactamente los mismos énfasis con los que el presidente José Antonio Kast ganó, ¿no es cierto?, una elección presidencial, que tiene que ver con hacerse cargo, ¿no es cierto?, de la economía, pero muy concretamente de la posibilidad económica de los chilenos, digamos, práctica, es decir, podríamos decir llegar a fin de mes, ¿verdad? Mayor empleo, mejores condiciones y por lo tanto mayores posibilidades de que esos chilenos puedan pensar un futuro, que hoy día parece que aparece como distinto. La segunda es la seguridad, es decir, que efectivamente esa recuperación de esa seguridad, ¿no es cierto?, que ha tenido muchas dificultades y que además los chilenos experimentan como su principal dificultad y que además es el habilitante para la libertad, ¿no es cierto?, que todos deseamos que los chilenos tengan, es también, ¿no es cierto?, hoy día una prioridad fundamental. Entonces creo que la entrevista efectivamente conecta y busca, ¿no es cierto?, ese lugar donde nos podemos encontrar entre los ciudadanos, los chilenos y su gobierno. Una cosa distinta es cómo se encuentra su gobierno con la oposición política, que esa creo que son dos cosas distintas. Entonces haría ese matiz. Respecto de la encuesta CACEN, creo que ahí sí, efectivamente, a mí también me llamó la atención la forma de frasearlo y creo que hubo un error de fraseo que después lo trató de solucionar, pero efectivamente un presidente tiene que ser muy preciso en lo que se refiere a esos temas. ¿Qué es lo que yo creo? Y él lo logró entender, o sea, no es solo una suposición, sino que la forma de solucionar la pobreza vía subsidios no es una forma, digamos, eficiente y no produce resultados. Yo creo que eso es lo que quiso decir, pero estoy de acuerdo en que la manera de frasearlo produce confusión y cuando un presidente produce una confusión, bueno, efectivamente tiene que después aclarar y hacerse cargo. No estoy de acuerdo con que la afirmación de no es verdad lo que dice sea lo que ocurrió. Yo creo que hay legítimos énfasis. Uno puede creer, mira, sería mejor dedicar esta energía a estas estrategias que dedicarla, ¿no es cierto?, a un par de reformas constitucionales o a la ley, y podemos discutir, ¿no es cierto? Yo tengo también algunas dudas, no sabemos exactamente cómo son las reformas constitucionales y también tengo algunas dudas respecto a si serían imprescindibles, si no, si habilitarían o no, si es necesaria o no, pero creo que en términos de la agenda de seguridad hay una claridad de propósito, hay unas herramientas y esas herramientas, insisto, como toda la entrevista, son muy consistentes con lo que se planteó en la campaña, con lo que hemos visto hasta ahora y con lo que está propuesto. Continuemos con el análisis después de la pausa, después del corte. Estamos con María José Nodón, que estaba con la palabra, con Carolina Toá en el estudio de Mesa Central. El presidente de la República estuvo hace un rato acá en el programa. Comentamos esa entrevista, lo que dijo el presidente en el siguiente bloque de Mesa Central.